¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esta es una noche memorable para nosotros, para la iglesia que se está formando, que se está levantando acá. Es un inmenso placer recibir a todos los amigos, amigas que en esta noche nos están visitando. Gracias por aceptar la convocatoria que les hicimos. Esperamos que las hayan pasado muy bien. Se ha preparado esto para el Señor primeramente, porque para Dios toda la gloria y toda la honra sea para Él. Ustedes son una bendición y a mí me place mucho en este instante, en este momento, de compartir por unos cuantos minutos ciertas relevancias que nos da el Sagrado Libro, la Biblia. Nosotros muchas de las veces hemos estado incluidos o inmiscuidos en ese ir y venir de la sociedad, de lo que la sociedad te impone. La sociedad te impone reglas, te pone normas, te impone tradiciones, te impone costumbres, y nosotros pues seguimos los mandamientos, lo que la sociedad te dice que tienes que hacer. Y así vemos pues que en este tiempo, un tiempo maravilloso, un tiempo especial, vemos que el cristianismo a nivel mundial se está celebrando el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Unos lo harán de una manera, otros de otra manera, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones, se respetan. Aquí nosotros les vamos a dar en esta noche la verdadera relevancia, el verdadero significado, lo que significa la Navidad. La Navidad quiere decir natalicio. Natalicio, nosotros estamos dando a conocer a la gente de que un día como hoy, aunque no tiene fecha, la Biblia no le nombra fecha exacta, simplemente nosotros también seguimos esa costumbre de que hoy, mañana 24 se celebra el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo quisimos hacer hoy porque era necesario de que el cuerpo de Cristo se reuniera esta noche. Yo hablé con mis hermanos, los que nos congregamos aquí en este sitio, les dije: hermanos, reunámonos a nivel de familia, familia de Dios, reunámonos, compartamos la palabra, compartamos ciertos eventos que ustedes pudieron escuchar, y para el día de mañana usted va a compartir con su familia. Entonces, en esta noche por nosotros estamos anticipando el natalicio de nuestro Señor Jesucristo y queremos darle un significado real, el verdadero significado del natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Un día Jesucristo el Señor nació en Belén de Judá. Ustedes saben muy bien, el Sagrado Libro así lo dice: Belén de Judá. Belén quiere decir casa de pan, y nació nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá. Le cuento que el Sagrado Libro me registra y me dice que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nació en un pesebre. Ellos tenían que acercarse a Belén de Judá porque resulta que el César Augusto había dado un edicto de que todos tenían que empadronarse, así que todos los que estaban fuera de Belén tenían que empadronarse. Ustedes saben muy bien que Jesucristo el Señor nació en Nazaret, y de Nazaret a Belén había un largo trecho. Estaba leyendo por ahí, hay 110 kilómetros. Entonces, como había un edicto real, entonces ellos tenían que acercarse a Belén para empadronarse. El rey ordenó un censo. Resulta que ese censo tuvo un origen. Uno se pregunta: ¿y por qué se empadronó y por qué se censó? Lo que pasa es que en aquel entonces había un imperio, el imperio asirio, que querían que sus tributos, o sea, su gente, la gente que vivía en Belén de Judá, necesitaban contar, a ver con cuántos cuentan, porque ellos necesitaban que la gente pagara sus impuestos. Y así fue que el rey, el monarca de aquel entonces, manda a censar para ver cuántos había y para ver cuánto se le iba a cobrar de impuesto a la gente.
Bien, entonces, como era un día muy especial, había mucha gente que quería llegar hasta Belén, porque había mucha gente que había salido de Belén y tenían que empadronarse. Por lo tanto, Belén era un sitio, hasta hoy dicen, no conozco yo ese sitio, pero hasta hoy dicen que Belén es un pueblito, un pueblo muy pequeño, y resulta que el día del censo había demasiada gente, y ahí pues había en aquel entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había un solo hotelcito. Ellos le llamaban allá mesón. Aquí nosotros le decimos hotel, allá le dicen mesón. Y en el mesón pues no hubo lugar para ellos. Entonces ellos tuvieron que ir a un establo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Establo, así lo registra las Sagradas Escrituras. En un establo, y resulta que en ese establo era una cueva donde que estaban criando ganado vacuno. Y el Señor Jesucristo, pues se lo acomodaron ahí. Resulta que ya María, con dolores de parto, ella pues dio a luz a su hijo en ese establo. Cuando el niño Jesucristo sale del vientre de su mamá, no había dónde ubicarlo, no había dónde ponerlo, y entonces lo pusieron en un pesebre. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? Un pesebre era un comedero de animales. Y ahí lo pusieron al Redentor del mundo. Dejó el trono de su gloria, dejó todo ahí en el cielo para venir y hacerse hombre y nacer de la Virgen María. El Señor Jesucristo nació en un nacimiento milagroso, sobrenatural, divino. Y Él nació en uno de los sitios más, ¿cómo le explico yo?, insalubres, usted sabe, en medio de animalitos. Nació en un sitio donde que todo era pestilente. No había las comodidades del caso, como usted se imagina. Nosotros estamos hoy, porque hoy en día las mujeres que van a dar a luz van para el hospital, van para la clínica. En aquel entonces, María dio a luz a su hijo en un establo y puso al niño Jesús en un pesebre, en un comedero. La humildad de nuestro Señor Jesucristo se refleja desde ese momento. Y qué bueno es que nosotros reconozcamos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios supremo, vino a esta tierra, se hizo hombre y nació en un pesebre. Este acontecimiento, mis estimados hermanos y amigos, sirve para que nosotros veamos la sencillez y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él se fue criando, adolescente, se crió en Nazaret, y él en su adolescencia siempre fue pobre. Dejó todas sus riquezas y gloria y se hizo pobre aquí. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo a nosotros de que nosotros tenemos que ser ¿qué? Sencillos, humildes, aceptar todas las cosas con tranquilidad y calma, decir que verdaderamente si Cristo Jesús murió nació en un pesebre, entonces yo también tengo que aceptar el evangelio de la paz y de la tranquilidad con mucha humildad y con mucha sencillez. Los presidentes, las grandes figuras gubernamentales, cuando van de un sitio para otro, preparan todo. Hay un equipo de seguridad increíble. Se mueve todo, cielo, mar y tierra, se mueven los equipos de seguridad para proteger a una celebridad que está llegando a determinada ciudad o a determinado país. Cristo Jesús vino sin hacer mucho escándalo. Él simplemente, con ese gesto de humildad, quienes fueron los primeros en saber del natalicio de nuestro Señor Jesucristo fueron unos pastorcitos. Gente humilde, gente de campo, inclusive
gente que no tenía nada que ver con la sociedad de aquel entonces. Le digo, los pastorcitos de aquel entonces eran la gente más despreciada de allá de la ciudad de Israel. Los tenían como poca cosa. Y sin embargo, los ángeles del Señor, narra el escritor bíblico, narra que fue y anunciaron los ángeles a gente humilde, a los pastores. Nació el Dios de la salvación, nació Jesucristo, nació Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Ah? Y los pastorcitos tuvieron el privilegio de saber las buenas nuevas de salvación, de que ha venido a este mundo el Dios que nos saca del pecado. Qué bueno es, mis amados hermanos, que nosotros reconozcamos esta situación. Hay otra parte que a mí me llama mucho la atención. Este es un día o para mañana de regalos. Así como dijo mi esposa al principio, da la impresión de que estas festividades es únicamente para los niños. Oye, y pensándolo bien, parece que esta fiesta es de los niños. La Biblia dice, palabras de Cristo Jesús: dejad que los niños vengan hacia mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que usted y yo tenemos que comportarnos como unos niñitos, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando los niños están celebrando, yo me gozaba mucho acá con los niños, es una fiesta de niños, pero yo me gozaba muchísimo. Yo me estaba comportando como un bebé, como un muchachito. Me provocaba brincar, saltar y bailar, como todos los muchachitos aquí que se presentaron acá. Porque así tenemos que ser, como unos niños. Hay regalos, ¿cómo no? Hay regalos para los niños y solamente para los niños. Esa es la costumbre y la tradición de los pueblos. Pero ahora hay que quebrar todas esas costumbres y esas tradiciones. Le cuento que el Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente hizo su parte. Si usted lee Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, uno solo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Ha entregado a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted y por mí. Suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice más: el que cree en Él y lo recibe, Dios le ha dado potestad de ser llamado Hijo de Dios. Cristo Jesús vino a Israel. El pueblo de Israel, la nación de Israel, lo rechazó. No quiso nada con Cristo Jesús. No quiere nada con Cristo conmigo. Bueno, está bien, pero él tenía que cumplir los propósitos de Dios que tenía que hacer allí en la tierra. Los cumplió. Nació, creció y murió en la cruz por usted y por mí. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario nos sirve para limpiarnos de todo pecado. Aquí se presentaron la última vez los muchachitos. Estaba mi hija, estaba en una silla que decía pecado. Detrás de ella estaba ¿quién? El diablo, estaba Satanás. Y por más vino una doctora, vino un muchacho bien fuerte y quería sacar del pecado, quería que de alguna manera arrebatárselo de las manos del diablo, pero no podía. Dice la Biblia, dice que el que practica el pecado, dice, se hace esclavo del pecado. Es difícil, es imposible, hermano, que usted con su pecado encima, porque eso es lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva, el pecado no se puede limpiar así, a través de la fuerza, a través de palabras bonitas del hombre, o de un sociólogo, o de un espiritista, qué sé yo, no. Y después sale un hermanito predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y viene cuando se está predicando el mensaje de la palabra del Señor, hay un movimiento espiritual tremendo.
Y así fue lo que pasó con esta representación que hicieron los niños. Cuando el hermanito le estaba predicando a la niña que estaba en pecado, entonces vino el Señor y expulsó a Satanás y quedó libre. Eso es exactamente lo que hace nuestro Dios ahora en estos tiempos.